Para analizar la crisis entre Estados Unidos e Irán, tenemos el comentario de la doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo. ¿Qué es lo que motiva a Irán a involucrarse en todos los conflictos de esta región del mundo que llamamos Medio Oriente? Se trata de ambiciones imperiales, de expansión territorial, ideológica o religiosa. Me atrevería a hacer una comparación con la URSS de después de la Segunda Guerra Mundial. Su expansión hacia Europa del Este se trataba en mucho de crear un cordón protector para futuros ataques a sus fronteras, más que de una expansión ideológica. La legitimación ideológica vino después. El caso de Irán es muy similar y sí, hay estrategias a corto y largo plazo, que es más de lo que se puede decir de la política norteamericana actual, pero estrategias de tipo defensivo. Irán, como la mayoría de los países del mundo, se mueve en mucho por razones nacionalistas. El nacionalismo iraní ha cultivado el espíritu de resistencia más que el de conquista desde el siglo XVI, cuando se creó como Estado moderno. Así que más que la expansión, el reino persa ha tratado de conservar su influencia en las zonas colchón que rodeaban a su territorio. La ribera oriental del Tigris, Transcaucasia, el mar Caspio, la estepa de Turkmenistán, la provincia de Herat y de Helmand en Afganistán y el Golfo Pérsico árabe. Después de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas del Shah se preparaban a defenderse ante una hipotética agresión soviética. Pero la intervención no vino de la URSS, sino del Occidente en 1953, cuando los servicios de inteligencia americanos y británicos conspiran en el derrocamiento del primer ministro Mossadegh, quien pretendía nacionalizar el petróleo iraní, afectando los intereses de estos países. Este golpe de Estado consolidaría a un régimen totalmente obediente a estos intereses, pero también despótico y corrupto, aunque modernizante, lo que abonaría el terreno de descontento que la revolución islámica del Ayatollah Khomeini aprovecharía. Como sabemos, esto aceleraría la ruptura Irán-Estados Unidos debido a la crisis de los rehenes norteamericanos. Esta ruptura y el embargo norteamericano a Irán no impedirían que hubiera acuerdo entre ambos regímenes, como el trueque de armas que a mediados de los 80 ayudaría a Estados Unidos a financiar a los contras en Nicaragua. Y las agresiones seguirían como el ataque, por equivocación, por parte de un crucero norteamericano, de un avión de pasajeros iraní, que sobrevolaba el Golfo Pérsico con 290 pasajeros a bordo en 1986. Algo similar a lo que parece haber sucedido con el reciente accidente de la aeronave ucraniana abatida por error por fuerzas iraníes. Pero volviendo a la cuestión de la defensa, Irán tiene que enfrentar el ataque de Irak a un año de la victoria de la Revolución Islámica. Esta cruenta guerra permitiría también el enfrentamiento entre el ejército iraní, purgado debidamente después de la Revolución Islámica, y la naciente Guardia Revolucionaria con una lealtad incondicional al régimen de los mulás. La invasión iraquí fue repelida en el puerto de Khorramshahr en mayo de 1982 y ahí pudo haber terminado la guerra. Pero el fanatismo de la Guardia Revolucionaria, los Pasdaran, la llevó a continuar hasta 1988, tratando de derrocar a Saddam Hussein, lo que costaría cientos de miles de bajas iraníes. A partir de ese momento se puede considerar que Irán tiene dos ejércitos, el regular con las funciones de defensa clásicas y la Guardia Revolucionaria, los Pasdaran, con proyección interna pero sobre todo internacional. Y dentro de su estrategia de defensa, creándose apoyos en diferentes puntos de la región, como por ejemplo en Líbano con Hezbollah. La Guardia Revolucionaria ha recibido un trato privilegiado de recursos monetarios y humanos muy superior al recibido por el ejército convencional. Y la situación de bloqueo y agresiones por parte de Estados Unidos no ha hecho más que contribuir al sentimiento de peligro que después se acendrará con las tensiones crecientes con las potencias enemigas regionales, Israel y Arabia Saudita. Pero la situación interna no ha permanecido estable. A través de todas estas crisis, el régimen iraní ha logrado una movilidad social que ha llegado hasta las áreas rurales más alejadas. La educación y modernización ha dado lugar a una clase media cada vez más amplia y paradójicamente Irán se ha convertido en uno de los países más secularizados de la región, pese a que el Islam institucional siga siendo visible y represivo.
esta clase media y las clases populares las que sufren las consecuencias de los bloqueos norteamericanos y las que han protagonizado las protestas de 2018 y las más recientes de 2019, reprimidas tan sangrientamente. Pero estimular estas protestas, como lo pretende Trump, puede ser contraproducente, dada la falta de alternativas políticas hoy por hoy. No hay una oposición coherente y consolidada. Esto podría crear otro Afganistán, Irak o Libia. Si las presiones externas han llevado a la estrategia iraní de defensa mediante el establecimiento de redes de apoyo en toda la región, le hace Siria, Yemen, Líbano, el incremento de estas presiones, como por ejemplo la ruptura del acuerdo establecido por Obama y apoyado por la Unión Europea, la continuación del bloqueo y finalmente el asesinato del líder máximo de la Guardia Revolucionaria, no pueden sino resultar en un mayor poder de las fuerzas más conservadoras, represivas y fanáticas de un régimen aún extremadamente fuerte y consolidado. Finalmente, es posible que la crisis actual no resulte en una espiral bélica, pero parece que tampoco va a llevar a una paz duradera y ciertamente no a una democratización de Irán. Pero posiblemente eso sea lo que menos importe a un régimen tan miope y poco informado como el de Trump. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.